tenemos el honor, el gusto de platicar con el Contralor General del Gobierno de la Ciudad de México, con el maestro Eduardo Robelo Pico. Contralor, gracias por recibirnos en estas oficinas. No, al contrario, Alejandro, es una gran satisfacción estar el día de hoy con ustedes en el Canal 21, siempre con un gusto enorme de poder transmitir al auditorio un mensaje desde la Contraloría de la Ciudad de México. A tus órdenes. Gracias. Contralor, el día de ayer fue muy importante justamente para este organismo, para usted, en este precisamente ejercicio de rendición de cuentas. Por la mañana hubo un encuentro con la secretaria de la Función Pública. Cuéntenos, por favor, ¿cómo fue? Sí, más bien comentar al auditorio que en términos de ley dimos cumplimiento a una obligación que tenemos 4 dependencias, 3 dependencias y un órgano autónomo, que es la Comisión de Derechos Humanos, de comparecer ante el Pleno de la Asamblea Legislativa. Ayer nos tocó comparecer tanto a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, todavía denominada Distrito Federal, como a la Contraloría representada por su servidor. Comparecimos ante la Asamblea Legislativa para informar un año de gestión y me gustaría compartir con el auditorio, hacer un balance de los resultados, de lo que informamos, de la importancia que tiene este ejercicio democrático republicano de rendir cuentas. Comparecer ante los diputados, ante la soberanía popular, la representación del pueblo, el día de hoy en la Ciudad de México es muy importante. Estamos pasando por momentos históricos importantes, tanto para la ciudad, al promulgarse la primera Constitución de la Ciudad de México, que le da vida, legitimidad, naturaleza y sobre todo una serie de derechos ya reconocidos en una Carta Magna que fue promulgada por el Ejecutivo precisamente el 5 de febrero de este año. En el marco de este avance importante del doctor Miguel Ángel Mancera y en el acto republicano, nosotros rendimos un informe respecto a las actividades que hemos venido desarrollando durante un año de administración. El informe que tienes a la vista y que me gustaría compartir con el auditorio es un informe muy ejecutivo que contiene algunos temas importantes, básicamente temas de trascendencia en materia de fiscalización, pero decirles que no es todo el tema de la auditoría, del castigo, de los malos servidores públicos. Hay buenas prácticas que el día de hoy la Ciudad de México se está posicionando a nivel nacional para implementar situaciones estratégicas que de alguna manera prevengan, inhiban y controlen el fenómeno de la corrupción. Platicarles a ustedes que hemos puesto en marcha 2 estrategias importantes. Una tiene que ver con el Laboratorio de Verificación de Obra Pública. Es un área de nueva creación, no existe otro similar en alguna otra entidad que específicamente audite en tiempo real la obra pública, un tema muy demandado, muy requerido por la ciudadanía, de saber efectivamente en dónde se están disponiendo los recursos públicos. Mucho de este dinero se está destinando a la obra y lo que queremos hacer nosotros en aras de garantizar la seguridad, sobre todo de los habitantes de la ciudad, es poder acudir al lugar en tiempo real, extraer una cala que se le llama, llevarla al laboratorio y ver si efectivamente los materiales, la estructura, la composición son los que concuerdan con el propio contrato. Con la calidad que el gobierno necesita para garantizar justamente la obra pública, pero también con lo que está ofertando el prestador del servicio, ¿no? Sobre todo lo que se pactó, ¿sí? Lo que se está gastando, lo que se está disponiendo de recurso público. Tendremos que verificar si efectivamente ese material cubre las especificaciones técnicas de eficiencia, de economía, por las cuales fueron contratadas. Lo que pretendemos nosotros es mandar un mensaje muy claro pues, a las desarrolladoras, a los colegios, a la sociedad civil, que el gobierno de la ciudad está preocupado en primer término por la cuestión de la seguridad, pero también para vigilar y garantizar la adecuada utilización de los recursos públicos. Esa es una estrategia que anunciamos ayer. Anunciamos también el tema de la Contraloría Móvil. Sí, también mucho interés despertó justamente por su originalidad y también por los primeros resultados, ¿no?, que ya ha arrojado. Es correcto, tiene que ver con toda esta percepción que tenemos a nivel colectivo respecto al fenómeno de la corrupción. Tenemos que distinguir que en la Ciudad de México, por su propia y especial naturaleza,
tiene registrado en un censo poblacional cerca de 8 millones de habitantes. Sin embargo, como población flotante llegamos a los 15, 17 millones diarios que vienen de zonas conurbadas, estudiantes, trabajadores, y a estas personas hay que brindarles trámites, servicios. Y hacer una aclaración también muy importante: no todos los trámites y servicios son del gobierno central. Debemos distinguir que hay trámites delegacionales, que hay trámites del gobierno central, que hay trámites incluso federales. Y bueno, entonces tendremos nosotros que estar focalizando, como parte de la estrategia de la Contraloría Móvil, cuáles son los trámites y servicios que le están generando a la población mayor inquietud. Y en base a los estudios realizados por Transparencia Mexicana, por el propio INEGI en la última encuesta publicada en 2016 con estudios de 2015, y un estudio sobre la impunidad que también publicó la Universidad de las Américas de Puebla, donde habla de impunidad, nosotros hemos puesto especial énfasis a esos tres aspectos, o esos tres aspectos generales de la metodología. Uno tiene que ver con transparencia, otro tiene que ver con impunidad, y otro tiene que ver con corrupción o con estrategias anticorrupción. Sabemos que el problema es estructural, que no es un tema sencillo, que se pueda abatir con una sola política. Lo dicen los expertos: la corrupción no se abate por decreto ni con leyes, es un cambio estructural donde la sociedad, en corresponsabilidad con el gobierno, tiene que ir interactuando de manera renovada para establecer nuevas formas de ser y de actuar. Entonces, estamos identificando trámites y servicios que salen de estas metodologías, y lo que vamos a hacer con la Contraloría Móvil, que está operando 365 días del año, las 24 horas del día, en turnos rotativos, estamos yendo a las áreas de trámites y servicios, aquello que le genera inquietud a la ciudadanía: oficinas del Ministerio Público, juzgados cívicos, tesorería, temas de salud, ¿no?, hospitales, aquellos lugares, incluso áreas también de atención a la ciudadanía, aquellas áreas y trámites donde pueden ser engorrosos, depósitos vehiculares, verificentros. Entonces tendremos que acudir ahí de manera puntual y decirle a la ciudadanía que aquí estamos, que si están observando, que si hay algún mal funcionario público que esté solicitando alguna contraprestación, alguna dádiva, algún pago extra a lo que tenga que realizar, pues que la Contraloría Móvil va a estar presente para que puedan presentar su denuncia. Son unidades equipadas con internet, con funcionarios públicos y servidores y servidoras públicas capacitadas para recibir en tiempo real también la queja y denuncia e iniciar de forma inmediata.